Capítulo 83. Senju pensó que Tang Li estaba bromeando. ¿Cómo pudo ir de repente a Jin Chen a buscar a Wei Jing? Cuando reaccionó en retrospectiva, todo su cuerpo estaba en un estado de shock abrumador. ¿Podría ser que Tang Li se haya acordado? ¿O es que Wei Jing le dijo algo a Tang Li? Los pensamientos caóticos llenaron el cerebro de Senju hasta el borde, y antes de que tuviera tiempo de ordenar sus pensamientos, su boca fue la primera en emerger. Tang Li, suéltame primero. Sonaba extraordinariamente tranquilo. Era un fuerte contraste con el confuso corazón de Senju. Sin embargo, como si Tang Li no escuchara las palabras de Senju, estaba completamente inmerso en sus propias emociones, abrazando a Senju como un niño y negándose a dejarlo ir. Senju luchó durante mucho tiempo, pero no se separó. Suspiró y dejó ir a Tang Li. Como resultado, no mucho después, Senju escuchó fríamente la voz de la tía Chen que venía del pasillo. «Señor». Senju se asustó fríamente. Inmediatamente empujó a Tang Li por reflejo. Tang Li estaba completamente indefenso, fue tomado con la guardia baja y se estrelló contra la pared de atrás. Chestnut. Senju siseó. Apresuradamente se adelantó para tirar de la mano de Tang Li, torció su cabeza para tratar de ver la espalda de Tang Li. ¿Estás bien? ¿Te golpearon? Estoy bien. Antes de que Tang Li pudiera terminar sus palabras, la tía Chen se acercó agresivamente. La cara de la tía Chen se dibujó larga, y en la luz ligeramente tenue se veía un poco espantosa, y en ese momento ella estaba mirando a Tang Li con indignación. «¿Cuántas veces te he dicho que no vuelvas a ver al señor? ¿Por qué no escuchas?» Frente a la tía Chen, que lo había cuidado durante 7 u 8 años, Tang Li naturalmente no se atrevió a fruncir el ceño o perder los estribos, se quedó sin palabras y balbuceó por un momento antes de decir: «Lo siento, tía Chen, tengo algo que decirle a Senju». La tía Chen lo interrumpió de nuevo: «El señor no quiere oírlo. Puede irse». Senju se detuvo detrás de la tía Chen, una expresión de vergüenza en su cara. Tiró suavemente de la ropa de la tía Chen y susurró en voz baja: «Bueno, tía Chen, también tengo algo que quiero decirle a Tang Li». En ese momento, la tía Chen giró la cabeza para mirar a Senju. Sus ojos no pudieron evitar revelar su sorpresa al abrir la boca. «Señor, usted, ¿está bien?» Senju le dio una palmadita en el hombro a la tía Chen. La cara de la tía Chen fue escrita con reticencia, pero como Senju ya había abierto la boca, aunque era reacia, tuvo que darse la vuelta y entrar en la habitación. En un momento, solo Senju y Tang Li se quedaron en el pasillo. Tang Li miró a Senju claramente. Aunque no había expresión en su rostro, sus ojos contenían agresión, parecía un cachorro sin hogar, incluso el movimiento de dar 2 pasos hacia adelante llevaba un sentido de precaución. «No le quitaré mucho tiempo», aseguró, «solo 5 minutos». Viendo la falta de respuesta de Senju, Tang Li tuvo un momento de pánico. Quería tirar de la mano de Senju, pero se contuvo abruptamente. «Con 2 minutos bastará. Senju, te daré 2 horas». Tang Li. Los ojos de Tang Li se abrieron ligeramente y se congelaron, seguido de una abrumadora sorpresa, y estaba a punto de hablar, pero vio a Senju darse la vuelta y entrar en el vestíbulo. Después de dar 2 pasos y no escuchar los pasos de la persona que estaba detrás de ella, Senju se detuvo y levantó su barbilla hacia Tang Li. «¿No quieres entrar y hablar?» Tang Li reaccionó en retrospectiva, sorprendentemente no sabiendo qué acción tomar, pero su cuerpo siguió por instinto. Aunque Tang Li había vivido una vida confusa la mayor parte del año, recordaba claramente cuántas veces había pasado por debajo de la ventana de Senju y miraba por la ventana del coche, viendo las luces de esa ventana encenderse y apagarse. De hecho, quiso apurarse y echar un vistazo innumerables veces, aunque estuviera fingiendo pasar por allí. Mira el entorno de vida de Senju, mirar cómo vive, ver si todavía sigue siendo como antes. Desafortunadamente, cada vez que lo pensaba, sabía que si realmente aparecía frente a Senju todos los días, me temo que Senju preferiría moverse de la noche a la mañana, pero tampoco puede esperar a escapar de su rango de visión. Esta fue la primera vez que Tang Li entró en la casa de Senju. Era incluso más pequeño y más viejo de lo que había imaginado. No sabía si Senju podría acostumbrarse a vivir en este lugar durante tanto tiempo. Sin embargo, los hechos le dijeron a Tang Li que Senju estaba muy acostumbrado a vivir allí. Senju tomó un par de pantuflas desechables del armario de zapatos y las arrojó a los pies de Tang Li. «El ambiente en mi casa no es muy bueno, así que lo siento por ti». Tang Li miró hacia arriba y se encontró con los ojos tranquilos de Senju. 4 ojos se encontraron, y después de un momento de silencio, Senju tiró de la esquina de su boca y le sonrió, pero no pudo sonreír lo suficiente. Tang Li abrió la boca, queriendo contestar, pero no sabía qué decir. Senju tenía razón, con su condición actual,
Venir a este tipo de lugar era ciertamente agravante, pero cuando pensó que una vez Senju incluso tenía 4 o 5 sirvientes esperándole para cambiar su silla de ruedas, ahora estaba de pie solo en el vestíbulo de la entrada, con la estrecha sala de estar al fondo detrás de él. De repente hubo un bocado de gas bloqueando el pecho de Tang Li, y no pudo sacarlo. Finalmente, Tang Li no dijo nada y silenciosamente se puso las pantuflas. La tía Chen salió de la cocina, con un delantal atado alrededor de su cintura, y cuando vio a Tang Li seguir a Senju, una sorpresa enmascarada apareció en su cara. «Señor, usted, tía Chen». Senju interrumpió a la tía Chen y se giró para preguntar, «¿Es muy tarde? ¿Todavía tienes que cocinar?» La tía Chen asintió, «De todos modos, haré un poco de sopa de pollo y la llevaré al hospital, para que el viejo pueda beberla cuando se despierte mañana por la mañana». Senju, «Está bien». Después de decir eso, se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Volviendo atrás, vio que Tang Li seguía de pie en el mismo lugar. Senju levantó una ceja e instó, «¿Vas a estar ahí de pie durante 2 horas?» Tang Li se congeló por un momento y asintió con la cabeza a la tía Chen como un saludo, luego siguió a Senju al dormitorio en 3 pasos. El dormitorio de Senju no era grande, no más de 10 metros cuadrados, ni siquiera comparable con el baño de su antiguo estudio. Lo bueno fue que el dormitorio estaba bien organizado por Senju, excepto por la cama, el armario y el escritorio y otros muebles básicos. No había otros artículos que ocuparan espacio, y se colocó una pequeña estantería en la pared encima del escritorio, con varios libros de cocina y de gestión colocados verticalmente. Incluso el escritorio tenía 2 libros abiertos y muchos lugares están marcados con un círculo en las páginas. El dormitorio estaba lleno de señales de que Senju había vivido. El aire también se llenó con el aroma único del cuerpo de Senju, el tipo que olía bien y tenía un débil gel de ducha. Tang Li estaba de pie en el medio del dormitorio. Su corazón se hinchaba y se elevaba, y de alguna manera tenía el impulso de estallar en lágrimas en un instante. Senju casualmente limpió el dormitorio, dejó la silla donde la ropa estaba originalmente colgada, y se volvió hacia Tang Li que empacó, «Siéntate y di». Antes de que las palabras se terminaran, vio que los ojos de Tang Li estaban rojos. Inmediatamente después, grandes lágrimas salieron de sus ojos. Tang Li ha crecido muy alto, más que Senju la mayor parte de la cabeza, la cara fría, la oxidación débil y la distancia entre las cejas, y luego se puso un traje a medida decente, completamente incapaz de encontrar el pasado juvenil. Frente a Tang Li que se veía así, Senju tuvo la sensación de que él era un niño, pero este es el Tang Li que parece maduro, estable y no fácil de acercar, frunciendo los labios y frunciendo el ceño, permitiendo que las lágrimas caigan sin control, llorando como un niño de 3 años que no pidió dulces. Senju siempre ha comido suave pero no duro, pero en este momento, todavía se resiste a la idea de seguir adelante para consolar a la otra parte. Se cruzó de brazos y se sentó en la silla que finalmente había hecho espacio, mirando tranquilamente a Tang Li soltar los frijoles dorados, y salió para servirse a sí mismo y a Tang Li 2 tazas de agua fría en el camino. Como resultado, tan pronto como puso los 2 vasos de agua en el escritorio, Tang Li se acercó, se arrodilló y abrazó su cintura. Senju se congeló de repente. No se movió durante mucho tiempo. Luego acarició suavemente la espalda de Tang Li. «Levántate, no quiero». Tang Li enterró su cara en el nido de la cintura de Senju, lucía tan serio, pero en este momento se sentó en el suelo sin vergüenza, abrazando fuertemente a Senju, diciendo que se negaba a levantarse. Senju se divirtió con el comportamiento infantil de Tang Li y tiró del hombro de Tang Li con fuerza. Tang Li estaba dolorido por el agarre y aún así se negó a moverse. «Si no te levantas, ¿cómo podemos hablar?» «Podemos hablar así». Tang Li reveló lentamente un par de ojos oscuros, mirando fijamente a Senju sin parpadear, la mitad inferior de su cara todavía enterrada en la ropa de Senju. Su voz sonaba un poco apagada mientras hablaba. «Ahora lo recuerdo, todo». Senju tiró del cabello de Tang Li nuevamente, bajando sus párpados, sintiendo silenciosamente el toque familiar del suave pelo retorciéndose alrededor de las puntas de sus dedos. Preguntó, «¿No hace frío para sentarse en el suelo?» Era solo la primavera, y no había calefacción en su habitación, así que incluso el aliento estaba empapado con un toque de frío. Tang Li sacudió la cabeza y añadió, «Antes y después de ir a Weijin, recuerdo ambas cosas». «Senju, ¿te dijo Weijin algo?» Tang Li estaba en silencio. Weijin no dijo nada. Para estar más preparado, debería ser que Weijin estaba demasiado ocupado, incluso evitándolo intencionadamente, y aparte de la vez que había bloqueado a Weijin en la entrada de la cafetería con una fuerte actitud, no había tenido contacto con Weijin en ningún otro momento. Lamentablemente, la única vez que tuvo la oportunidad,
Tang Li no había logrado extraer ninguna información útil de Ui Jing. En cuanto al asunto de que Zhen Yu había estado viviendo en el templo, había preguntado sobre ello a otras personas y había gastado mucho dinero. Después de algunas deliberaciones, Tang Li miró directamente a los ojos de Zhen Yu y dijo: Ui Jing dijo que originalmente no pertenecías a este mundo, y que fuiste castigado por hacer ciertas cosas. Zhen Yu se sorprendió. No esperaba que Ui Jing lo dijera tan claramente. Además, Ui Jing le había instruido repetidamente que se alejara de Tang Li y Jian y los demás, así que ¿cómo terminó diciéndole a Tang Li estas cosas por su propia cuenta? Zhen Yu no pudo entenderlo. Tang Li tampoco le dio tiempo para averiguarlo, aprovechando el aturdido momento de Zhen Yu, sosteniendo en silencio la fría mano de Zhen Yu. La calidez del toque instantáneo tomó a Zhen Yu por sorpresa, y quiso sacar su mano, pero la fuerza de Tang Li era demasiado grande, no importaba cuán duro lo hiciera, no podía apartarla de la mano de Tang Li. La zona donde tocó su piel parecía estar en llamas, quemando el corazón de Zhen Yu con un golpe fuerte. En un momento de pánico, se encontró con los ojos de Tang Li. Eran oscuros, profundos, y como si algo estuviera surgiendo silenciosamente. No sé de dónde o por qué viniste, pero tú mismo me sacaste del pozo, así que ¿por qué me empujas de nuevo? Tan solo faltan 3 capítulos para que termine. 3. Capítulo 84. Te lo ruego, no importa lo que pase, no me alejes. Ok, aunque el mundo entero te olvide, yo no te olvidaré. Tang Li tomó la mano de Zhen Yu y se la puso en los labios presionando el dorso de la mano de Zhen Yu, patéticamente, casi humildemente rogando: solo necesito un poco de tiempo para recordarte, para recordar esas cosas. No soy como ellos. Tang Li parecía estar murmurando para sí mismo. Zhen Yu suspiró y quiso decir algo, pero no supo qué decir. De repente soltó el agarre de la mano de Zhen Yu, se levantó y sacó un papel doblado de algún lugar, y se lo entregó a Zhen Yu con un poco de aprensión y audacia. Esa Du Pinkin se acerca a ti con malas intenciones. Quiere usarte. Zhen Yu cogió la sábana mientras se reía. Ahora que estoy en tan mala forma, hay algo que valga la pena usarla para. Las palabras no terminaron antes de que él hiciera una pausa. Zhen Yu miró las claras palabras de la hoja y cayó en un largo silencio por un tiempo. Antes, sintió que Du Pintin estaba actuando muy extraño, y dijo algo sobre cómo solo él podía ayudarla, y parecía estar muy ansioso por casarse, e incluso enumeró un montón de beneficios para él después de casarse. Combinado con esta lista, resultó ser que quería que fuera el padre. Pensando en esto, la cara de Zhen Yu se puso azul. Pensó que el dueño original era tan bueno hablando en el corazón de Du Pintin que se escapó del matrimonio, y la primera persona que buscó después de que tal cosa sucediera fue el dueño original. Tang Li observó la cara de Zhen Yu y apretó suavemente su mano. Si no quieres que te moleste, puedo ayudarte a deshacerte de ella. Zhen Yu estaba distraído. Si fuera en el pasado, no perdería su tiempo y energía en una persona no relacionada. Sin embargo, ahora, la aparición de Du Pintin perturbó su vida, especialmente en la casa de Aldershan. Cuando Tang Li vio a Zhen Yu dudar, pensó que sus palabras le habían molestado, y de repente su corazón se sintió mal. Era como si hubiera algo bloqueando su pecho. Estaba tan congestionado. Zhen Yu, créeme, Du Pintin realmente no es una buena persona. Tang Li siempre había sido tranquila y autocomplaciente, pero esta vez se sentía como un colegial que estaba ansioso por chivarse. La he investigado. Su vida privada en el extranjero es caótica, y ni siquiera sabe de quién es el niño en su vientre. A Zhen Yu le pareció extraño. ¿Por qué no abortó al bebé? Dada la naturaleza egoísta e interesada de Du Pintin, no era como si estuviera bajo tanta presión por el bien del niño no nacido. Los ojos de Tang Li se oscurecieron, y su tono tenía una hostilidad imperceptible. Si no quiere este niño, perderá completamente su derecho a ser madre. Zhen Yu, sin esperar a que Zhen Yu reaccionara, Tang Li dio un giro feroz al tema, se inclinó ligeramente, sosteniendo los hombros de Zhen Yu con ambas manos. Su actitud fue un poco dura, y en la superficie, rogó lamentablemente: si no me crees, puedo mostrarte la evidencia, pero no juegues con tu futuro, ¿de acuerdo? Te juro que te devolveré la familia Zen intacta. Hasta entonces, espérame. No fue fácil investigar los eventos de ese año, sin mencionar que la familia Tang lo escondió intencionalmente, pero cualquiera que tuviera algo que ver con ese incidente había tomado el dinero y se fue lejos de casa en los días en que los padres de Tang Li murieron. Para Tang Li, tratar de reunir pruebas y material de hace casi 10 años fue como buscar una aguja en un pajar, pero durante mucho tiempo, no estuvo totalmente sin éxito. Hace 2 días, Tang Li se puso en contacto con un ejecutivo de alto rango que solía trabajar para la familia Tang. Ese ejecutivo le había pedido mucho dinero a la familia Tang porque tenía un mango en la mano, pero había sido arreglado por la familia Tang, y recientemente, cuando su familia se enfermó,
Volvió a pedirle dinero a la familia Tang, pero se negó y se puso ansioso. La aparición de Tang Li fue una bendición disfrazada para el ejecutivo, ni siquiera preguntó por la identidad de Tang Li, y fue engañado por Tang Li. Un año más sería bueno, un año como máximo. No haría esperar demasiado a Zhen Yu, pero también necesitaba tiempo. El corazón de Tang Li se giró 1000 veces. Había demasiadas cosas que quería decir que no podía decir, cosas que quería hacer que no podía hacer, hasta que finalmente, todo se convirtió en una humilde súplica. Te lo ruego, no le prestes atención a Du Pintin, ella no vale tu tiempo. Zhen Yu sacudió la cabeza con impotencia, se levantó y caminó hasta la puerta de su habitación, la abrió, giró la cabeza hacia Tang Li y dijo, es tarde, deberías volver. Tang Li no quería irse tan pronto, y no se atrevió a desobedecer las palabras de Zhen Yu. Se quedó dormido y se dirigió a la puerta. Reunió el valor para preguntar, ¿prometiste casarte con Du Pintin? Zhen Yu frunció el ceño. ¿Cuándo dije que quería estar con ella? Tang Li estaba aturdido. ¿No estás siempre acechándome? ¿Ni siquiera puedes ver que me estoy escondiendo de ella? Zhen Yu miró la mirada atónita de Tang Li y no pudo evitar divertirse mientras se acercaba y pellizcaba la mejilla de Tang Li. Incluso si no me hubieras contado lo de su embarazo, no habría vuelto con ella. Aunque esté deprimida, no estoy hasta el punto de obligarme a casarme con alguien que no me gusta. Tang Li parpadeó confundido. Entonces, su expresión fue gradualmente cubierta por la sorpresa. De la tristeza a la felicidad en lo que pareció ser una cuestión de segundos, Tang Li se sintió como si estuviera sentado en una montaña rusa que seguía cayendo. Los altibajos de su vida estaban contabilizados. Afortunadamente, el final fue bueno. Puedo ayudarte a alejarla. Tang Li se ofreció como voluntario, si estás dispuesto. A Zhen Yu no le importaba, como quieras. Al decir eso, instó de nuevo, puedes volver. Tang Li todavía no podía salir, y cuando Zhen Yu lo envió a la puerta, se aprovechó de la falta de atención de Zhen Yu y de repente se inclinó para darle un beso a Zhen Yu en la comisura de su boca. No hemos roto todavía, Tang Li susurró. Aunque quieras separarte, no estoy de acuerdo. Entonces, como si temiera escuchar una mala respuesta de la boca de Zhen Yu, Tang Li bajó las escaleras corriendo. Zhen Yu se congeló en el lugar, frotó la esquina de su boca. Extrañamente, el alivio en su corazón era mayor que la pesadez. Zhen Yu había pensado que la afirmación de Tang Li de alejar a Du Pintin era para amenazarla con esa hoja de ultrasonido, pero no esperaba que después de una semana completa de silencio, los números de mercadeo de Weibo dieran de repente unas cuantas noticias poderosas. Porter, un fan se lanzó. Una famosa belleza blanca y rica de la ciudad de S volvió a casa con un embarazo, con 4 o 5 barcos para encontrar un nuevo padre para su hijo, pero el periódico no pudo cubrir el fuego. Después de ser detectado, fue severamente golpeada por uno de ellos, ahora se ha tropezado con el hospital, y se estima que el niño también se ha perdido. Tomado del artículo anterior, la chica blanca rica estuvo casada una vez. Su exprometido es muy famoso en la ciudad de S. La primera vez que lo vi, fue bueno que fuera una buena persona. En menos de medio día después de que se enviaran esos tweets, el número medio de retweets por tweet ya era superior a 20.000. Aunque la familia Zhen y Zhen Yu siempre han mantenido un perfil bajo y solo son famosos dentro de su círculo e industria, no pueden resistir el hecho de que a Du Pintin le encanta montar una escena, confiando en su buen historial familiar para formar parte del círculo de famosos, siendo un cibernauta, no gustando de sus fans, y también financiando y dirigiendo 2 películas muy malas de pequeño presupuesto. Du Pintin ya tenía una mala reputación en Internet, y ahora con este incidente, los siguientes invariablemente no eran comentarios sarcásticos sobre ella. Hace tiempo que oigo que esta mujer se divierte en el extranjero, pero no esperaba que volviera a casa en secreto y se diera un gran revuelo. ¿Quién es el prometido de Du Pintin? Es tan misterioso. Lo primero que tienes que hacer es buscar Zhen Yu, Tang Li, familia Zhen en el microblog de la empresa de mudanzas, aunque Du Pintin es muy extraño, pero su ex prometido es realmente un buen hombre. Agradecerle por perdonar a su ex prometido. Es cierto que el blog Weibo del número de marketing escribió sobre la disputa entre Zhen Yu y Tang Li, justo en el momento en que la familia Zhen quebró. Es solo que Zhen Yu y Tang Li no son personalidades del mundo del espectáculo, no son famosos y no llevan su propio tráfico, por lo que no hubo mucha gente que hiciera clic en ese tweet en ese momento, y casi todos los lamentables comentarios de abajo estaban lamiendo las caras de las dos partes involucradas. La primera vez que lo vi. ¡Oh! ¿Qué clase de cara divina es esta? No me importa el rencor que tengan los dos hermanitos, solo quiero que debuten in situ inmediatamente. No sé si os habéis dado cuenta, pero Zhen Yu está realmente mimando a Tang Li, dándole buena comida y bebida de niño, y dándole todo el negocio familiar cuando crezca.
si eso no es amor. Larga vida a Jade Chestnut. Lo siento, estoy de pie por Li Yu. No mires la joven edad de Tang Li, él es el que parece un atacante, ¿de acuerdo? Estoy borracho. ¿Hay gente que sigue teniendo el mismo punto de vista? ¿Ni siquiera quieres mirarte a la cara? Lo primero que puedes hacer es echar un vistazo a la cara de la víctima. Así que el edificio discutió sobre si Tang Li traicionó a Zhen Yu. Este asunto era tan grande que incluso llegaba a los oídos del anciano Zen a través de las bocas de otros. El maestro Zen recordó que había sido provocado por Du Pintin y había perdido los estribos con Zhen Yu muchas veces, por lo que se sintió culpable por dentro y después de algunas dudas, se disculpó con Zhen Yu por teléfono. Zhen Yu sabía que el anciano Zen estaba bajo mucha presión psicológica y nunca había estado enojado por lo que había pasado antes, así que cuando recibió la llamada, simplemente se sorprendió de que no supiera qué decir. Después de congelarse por un rato, Zhen Yu dijo con una cálida voz, «Abuelo, no necesitas disculparte conmigo, sé que me estás cuidando». El anciano Zen suspiró. Luego, hubo un largo silencio. Zhen Yu se sentó en su oficina, no muy ocupado, así que hablaba de los asuntos familiares de una manera oriental. Cuando estaba listo para colgar el teléfono, Aldershen de repente dijo, «Las noticias sobre esa chica de la familia Du fueron todas sopladas por Tang Li, ¿verdad?». En eso Zhen Yu se asustó por un momento, y en un instante el sudor frío casi emergió. «No es él». Zhen Yu negó sin siquiera pensarlo. Elder Zen. Zhen Yu inmediatamente se dio cuenta de que había reaccionado un poco ferozmente, y estaba demasiado ocupado para calmarse, fingiendo calma. Probablemente sea el exnovio de Du Pintin, hay mucha gente que quiere arreglarla. ¿Cómo podría Tang Li preocuparse por estas cosas? Después de decir eso, Zhen Yu trató de cubrir su debilidad con una risa seca. Desafortunadamente, cuanto más se reía, más seco se volvía. Unos momentos después, Zhen Yu silenció lentamente su voz. El anciano Zen había adivinado un par de cosas, y preguntó de manera precisa, ¿cuándo empezaron a contactarse? Zhen Yu tuvo una lucha momentánea y finalmente eligió decir la verdad. Yo quería confiar en Tang Li una vez más. Elder Zen, ¿confía en que te escupirá todo lo que tiene en sus manos? Zhen Yu solo dijo, le creo. El anciano Zen sonrió, muy bien, entonces. Zhen Yu suspiró, ¿me culparás? Lo hacía antes, pero no ahora. El anciano Zen dijo, de todos modos, tú eres el que eligió, y tú eres el que sufrirá el resultado, aunque hayas elegido mal, no me toca a mí sufrir como un anciano, estoy casi en la tierra amarilla. ¿Qué sentido tiene preocuparse de tus asuntos a ciegas? A Zhen Yu le ardían los ojos, abuelo. La respuesta a él fue un pitido desesperado. El otro lado colgó el teléfono. Capítulo 85. No fue hasta 2 días después que el escándalo de Du Pintin fue eliminado por el publicista contratado por la familia Du, y un ejército de agua fue traído para suprimir todos los rastros anteriores. Lamentablemente, los internautas no son peces de 7 segundos de memoria. Aunque el contenido de la búsqueda y los blogs del número de comercialización se hayan eliminado, siguen discutiendo el asunto con gusto en sus respectivas áreas. Al mismo tiempo, los nombres de Zhen Yu y Tang Li fueron mencionados cada vez con más frecuencia por los internautas. Algunas personas incluso recogieron las direcciones de varias tiendas bajo Zhen Yu, así que Zhen Yu saltó para convertirse en el dueño de la famosa tienda de la red. El tráfico diario está lleno. Hay muchas chicas jóvenes clamando por conocer a Zhen Yu. Poco después, Zhen Yu también recibió una invitación de un espectáculo de variedades local, que iba a hacer una exposición de alimentos y quería que Zhen Yu mostrara sus habilidades junto con otros propietarios de tiendas de informática. Por supuesto, la paga no era baja, seguida de varios ceros. Desafortunadamente, Zhen Yu no está interesado en esto, pero incluso si está interesado, no irá, si realmente está al punto de necesitar ser un ciudadano para alimentarse. Me pregunto cuántas personas se reirán de la familia Zen. Zhen Yu pensó originalmente que él y el atractivo de Tang Li durarían mucho tiempo en Internet, pero inesperadamente, en menos de medio mes, pocas personas mencionaron ya sus nombres y los de Tang Li. Pensó que la novedad de los internautas había pasado, pero un día vio un pequeño número de noticias de última hora, diciendo que el abogado de Tang Li estaba demandando a personas que los habían desinformado en línea. 3 meses después, el clima comenzó a cambiar. La gente gradualmente se ponía ropa de primavera. Zhen Yu ya no buscaba su nombre y el de Tang Li en Weibo, pero Du Pintin era ocasionalmente mencionada y ridiculizada. El día que recibió a Elder Zen del hospital, Zhen Yu vio a Du Pintin de nuevo. Sin la cubierta de la ropa de invierno, la creciente barriga de Du Pintin no se podía ocultarse, así que estaba un poco rota y no se cubría mucho. Lo que sorprendió a Zhen Yu fue que en solo unos pocos meses, el cambio de Du Pintin podría describirse como casi un terremoto.
Si no fuera por el hecho de que alguien a su lado gritó el nombre de Du Pintin, casi no asoció a la delgada, desaliñada y despeinada mujer frente a él con su antigua imagen glamorosa. Du Pintin siguió a sus padres y a su hermana mayor, siguiendo en silencio a su familia. El padre y la madre de Du y su hermana mayor tenían sonrisas de disculpa en sus rostros, invitando un poco bruscamente a Elder Sen y a Sen-yu a un café cercano para que se sentaran. Sen-yu no quería ir, y Elder Sen no se molestó en tirar la toalla. Hablemos aquí si tienes algo que decir frente a su antiguo amigo. El rostro de Alderson estaba tan fría como podía estar, parado afuera del hospital donde la gente iba y venía, y teniendo que enfrentar las extrañas miradas de la gente que pasaba. La cara de Du padre no era muy agradable. Se frotó las manos de manera inquieta y dijo: «Tío Sen, te pedimos disculpas por el comportamiento anterior de Pintin. Ahora Pintin también ha sido castigada, quedándose en casa a puerta cerrada todo el día. El doctor también comprobó que tiene un ligero autismo. Por favor, por estas razones perdónanos». Elder se levantó los ojos y miró hacia adelante. El padre Du inmediatamente silenció su voz. Como si hubiera escuchado un chiste, Alderson sonrió en las esquinas de su boca, pero un tono helado inundó el fondo de sus ojos. Todo lo que está sufriendo ahora, ¿no es su culpa? El padre Du se congeló de repente, e incluso la madre Du y las dos hermanas Du que estaban detrás de él se quedaron atónitas. Ninguno de ellos esperaba que Alderson dijera algo tan absoluto. Nuestras familias eran muy unidas. También amo a Pintin como mi propia nieta, incluso si traiciono a Xiao Yu, siempre y cuando esté dispuesta a cambiar de opinión. Todavía la reconozco como mi nieta. Político. Eldersen recordó la imagen de él forzando a Sen-yu por Du Pintin, y solo se odiaba a sí mismo por ser cómplice de que alguien usará a su familia Sen a una edad avanzada. Eldersen estaba molesto y avergonzado, mirando fijamente al sudoroso padre de Du y dijo: «Si alguien no hubiera hecho estallar el escándalo de Du Pintin, ¿cuánto tiempo habrías planeado ocultarlo? ¿Es nuestra familia en su encubrimiento, tío Sen?» El aliento de su padre estaba bloqueado en su garganta, pero no sabía cómo escupirlo. «Eso es todo». Eldersen agitó su mano. «No se disculpen, no se atrevan a pedirla». Justo cuando terminó de hablar, el tío San condujo el auto desde el estacionamiento frente a ellos. «Vámonos». Eldersen le dijo a Sen-yu. Sen-yu no había dicho una palabra desde el principio hasta el final. Se sintió mal incluso al mirar a la familia Du una vez más. Después de escuchar las palabras de Eldersen, asintió con la cabeza y abrió la puerta del asiento trasero esperando que Eldersen se sentara primero. Justo cuando Sen-yu estaba a punto de entrar en el coche, la débil voz de Du Pintin sonó fríamente detrás de él. «Yu». Sen-yu se detuvo e instintivamente volvió la cabeza hacia atrás, solo para ver a Du Pintin siendo suavemente empujado por la hermana mayor de la familia Du. Sus manos se agarraron frente a su vientre levantado, su rostro pálido haciendo resaltar los círculos oscuros bajo sus ojos. Du Pintin miró a Sen-yu claramente, pero ya no tenía el mismo sabor encantador de antes. «Yu, realmente te mentí porque tenía prisa. Si pudiera volver atrás en el tiempo, nunca te habría dejado en primer lugar a mitad de camino». Grandes gotas de lágrimas brotaron de sus ojos, dejando huellas en sus mejillas sin control mientras lloraba. «Estaba muy equivocada. Yu, ¿puedes perdonarme por una vez? Descubrí que todavía te amo». Sen-yu. Esta sensación era similar a comer un pedazo de mierda. Si Du Pintin decía algo más, Sen-yu sentía que iba a vomitar el arroz que comió durante la noche. Cuanto más decía Du Pintin, más triste se ponía. Sus ojos llorosos miraban la cara guapa y atractiva de Sen-yu. Las semillas del arrepentimiento rápidamente echaron raíces y brotaron en su corazón, creciendo hasta convertirse en un enorme árbol. Ni siquiera Du Pintin sabía lo que estaba pensando ese año. Estaba claro que Sen-yu, sin importar su altura y apariencia, o la habilidad de su familia, estaba entre los mejores niños del mundo con los que podía entrar en contacto. Pero seguía recordando a Sen-romb y desahogaba su resentimiento en Sen-yu. En este momento, como Du Pintin deseaba que el tiempo volviera atrás, definitivamente trataría bien a Sen-yu. «Yu». Du Pintin con lágrimas en los ojos extendió su mano e intentó agarrar la ropa de Sen-yu. «¿Vamos a empezar de nuevo?». Antes de que las palabras salieran de su boca, Sen-yu se desvió y evitó su mano. La voz de Du Pintin también se detuvo abruptamente. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando miró a Sen-yu con una expresión de dolor. Uno tenía que admitir que el desagrado indiscriminado en los ojos de Sen-yu era como una aguja afilada, que apuñalaba profundamente el corazón de Du Pintin. Sen-yu parecía indiferente y extendió la mano para palmear el injustificado polvo de su hombro, donde la mano de Du Pintin había tocado accidentalmente hace un momento. «No sé de dónde sacaste la confianza para pensar que después de todo lo que me has hecho, me quedaría quieto y te esperaría». El tono de Sen-yu era frío. Su voz no retenía la más mínima emoción mientras relataba con calma.
mi abuelo tiene razón, tú tienes la culpa de las consecuencias hoy, y hay aún menos necesidad de que yo, la víctima, pague por ti. El rostro de su padre se puso azul y dio un paso adelante. Xiao Yu. Senju lo interrumpió fríamente. Si ustedes todavía quieren que diga algo, entonces solo puedo decir. Después de una pausa, sonrió repentinamente y escupió dos palabras. Se lo merecen. Du Pintin se quedó petrificado en el acto. La familia Du detrás de ella también tenía toda la cara blanca y azul, verde y negra, muy colorida. Senju ya no se molestó en meterse con la familia de Du Pintin y se dio la vuelta para entrar en el coche. Antes de cerrar la puerta del coche, oyó a Du Pintin estallar repentinamente en sollozos de dolor. La familia Du no se adelantó para consolarlos, ni siquiera se movieron un paso, solo se pararon a un lado y miraron fríamente. Todavía tenían un rayo de esperanza en sus corazones, esperando que los gritos de Du Pintin trajeran de vuelta a Senju. Desafortunadamente, lo que esperaban era el sonido de la puerta del coche cerrándose con un golpe. Senju se ha ido, ni siquiera miró hacia atrás. Aunque la familia Sen se había declarado en bancarrota hace mucho tiempo, todavía había muchas casas a nombre de Aldershen, e incluso podían ser compradas en el extranjero. Sin embargo, se habían declarado en bancarrota hace menos de un año, y era fácil atraer la atención de los demás si eran demasiado prominentes. Por lo que Eldersen rechazó la sugerencia del tío Sam de enviarlo a una villa en las montañas para recuperarse, y se mudó a un apartamento de menos de 100 pies cuadrados. Originalmente, el maestro Sen quería pasar las dos casas bajo su nombre a Senju, pero había demasiada gente alrededor para vigilar a Senju, así que tuvo que posponer la idea por el momento. Después de pensarlo, Eldersen aún expresó la idea de dejar que Senju se mudara. Aunque el apartamento no era grande, los dos vivían juntos, así que siempre había una manera de cuidarlos, y tenía otro apartamento en el mismo vecindario que podía llevarle a la tía Chen. 2 días después, Senju se mudó a la casa de Eldersen. Esa noche, cuando estaba a punto de dormirse, el teléfono móvil colocado en la mesilla de noche se iluminó de repente. Senju tomó el teléfono en un aturdimiento. Era un WeChat de Tang Li. Tang Li, ¿estás dormido? Durante este periodo de tiempo, Senju y Tang Li habían estado en contacto intermitente. Digo intermitente, solo porque Senju rara vez se ponía en contacto con Tang Li. Todas sus llamadas telefónicas y charlas eran iniciadas por Tang Li solamente. A veces Senju estaba ocupado, no recibió la llamada de Tang Li o se olvidó de responder al mensaje de Tang Li, y no pensó en decírselo a Tang Li después. Tang Li no se enfadó en absoluto y se imaginó que Senju no estaba tan ocupado antes de marcar el teléfono de Senju de nuevo, incluso hablando con Senju con una actitud cautelosa. Durante este periodo, Senju pensó en distanciarse de Tang Li, pero pensar es una cosa, pero actuar es otra. Senju se sentó contra la cama, la pantalla de su teléfono emitiendo una tenue luz fluorescente en la oscuridad. Dudó en responder, pero luego vio que el nombre de Tang Li había cambiado a escribir en la caja de WeChat. Senju hizo una pausa, retiró su dedo que estaba listo para tocar la pantalla, y lo reemplazó con un gesto de simplemente sostener el teléfono. Se preguntaba qué iba a decir Tang Li. Desafortunadamente, después de esperar la mayor parte del día, la escritura en curso se convirtió en el nombre de Tang Li, y luego rápidamente se convirtió en escritura en curso de nuevo, cambiando de un lado a otro varias veces. El contenido en el cuadro de chat todavía permanecía en ¿estás dormido? Senju suspiró suavemente. Senju, algo va mal. Hubo una segunda respuesta. Tang Li, quiero verte, ¿puedo? Senju, me he mudado. Tang Li, sé que te has mudado, estoy justo fuera de tu casa. Senju se congeló por un momento. Ese lado se añadió inmediatamente. Tang Li, solo quiero verte una vez, sin hacer nada, aunque solo sea para mirarte. Incluso a través del teléfono, Senju podía sentir la profunda súplica y la impotencia de la persona del otro lado desde entre las líneas. Tomó el teléfono y se levantó de la cama, caminó hasta la ventana del piso al techo, levantó un poco la cortina y miró hacia abajo. La tenue luz de la calle envolvía la piscina de la fuente, que estaba inmersa en el silencio, y también estiraba la figura de la persona que estaba de pie junto a la piscina. Sin razón aparente, sorprendentemente hizo que Senju sintiera una pizca de silencio y frialdad. La piscina de la fuente estaba rodeada de césped y senderos, solo aptos para transeúntes, por lo que Tang Li no entró. No se sabía cómo había encontrado la ventana de Senju con precisión. Tal vez sintiendo la línea de visión de Senju, Tang Li, que había estado mirando al suelo, levantó de repente su cabeza, su mirada directa hacia Senju, que se escondía detrás de las cortinas, y luego permaneció fijo durante mucho tiempo sin reaccionar. Por alguna razón, Senju sabía que la otra parte no se veía a sí misma, pero cuando se encontró con los ojos de Tang Li, su corazón aún no podía dejar de latir más rápido. Tomp, tomp, tomp.
Casi se le sale de la garganta. Senju corrió la cortina, respiró profundamente 2 veces y su cuerpo se puso rígido mientras permanecía detrás de la cortina por un largo tiempo, finalmente soltando un suspiro de compromiso. Se cambió rápidamente de ropa y salió con cuidado por la puerta. El clima se había calentado en mayo, y la brisa nocturna soplaba contra sus mejillas con una sensación fresca y refrescante. Antes de llegar al lugar donde se encontraba el estanque de la fuente, Senju vio a lo lejos la larga y solitaria figura, como una estatua, como si se fuera a fundir con la noche detrás de él. Senju no tenía razón para sentirse desconsolado. Había que decir que Tang Li siempre se las arregló para pinchar el punto más suave de su corazón. Chestnut. Tang Li giró la cabeza al oír su voz, y luego dio 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás, sin ser invitado, y envolvió a Senju en sus brazos. Antes de que Senju pudiera hablar, él olía un fuerte olor a alcohol que emanaba del cuerpo de Tang Li, acompañado de un olor a humo algo asfixiante. He encontrado las pruebas. La voz de Tang Li era tan baja como una quimera nocturna, y si escuchabas atentamente, encontrarías que su voz temblaba. Evidencia de que forzaron a mis padres a morir. Capítulo 86. Tang Li se acercó al ejecutivo que fue abandonado por la familia Tang, consiguió que el ejecutivo le dijera que el ejecutivo amenazaba a la familia Tang, y siguió el rastro para encontrar a las otras personas que ayudaron a la familia Tang en ese entonces. Una vez que Tang Li se apoderó de un extremo del ovillo, era solo cuestión de tiempo antes de que todo el ovillo de lana se resolviera. El tiempo no ha dejado ninguna huella en ese asunto. Cubrió las heridas originales empapadas de sangre, permitiendo a otros ver solo cicatrices irrelevantes, como si con el paso del tiempo, ese incidente y esas personas no fueran dignos de mención. Sin embargo, cuando Tang Li descubrió las cicatrices con sus propias manos, lo que vio frente a sus ojos fue el fuerte olor a sangre y carne, y las largas heridas supurantes, que eran incluso peores que antes. Estaba aterrorizado. No atreverse a enfrentarlo. Las desagradables y asquerosas verdades persistían en su mente, estimulando constantemente sus nervios. Tang Li enterró su cara en el cuello de Senju y respiró profundamente, respirando el olor refrescante del cuerpo de Senju, lo que finalmente hizo que el mareado Tang Li se sintiera mejor. Senju, quien no era tan alto como Tang Li, lo abrazó suavemente, como si estuviera sosteniendo una gran muñeca. Acarició la espalda de Tang Li una tras otra. Solo cuando Tang Li se calmó un poco, Senju dijo lentamente, ¿vas a subir a por un poco de agua? Tang Li sacudió su cabeza en el nido del cuello de Senju. Senju se sintió cosquilleado por el suave cabello de Tang Li y subconscientemente dio un paso atrás, pero notó la rigidez de Tang Li y soltó una risa mientras rodeaba a Tang Li más fuerte, como si quisiera frotar a la otra parte en sus brazos. ¿De verdad no quieres subir? Tang Li continuó sacudiendo su cabeza. Entonces voy a subir. Senju abruptamente soltó a Tang Li y bostezó lentamente, entonces me iré a dormir. Con eso, se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Tang Li apresuró la mano de Senju. Subiré. Al final, estaba un poco preocupado de nuevo. Tal vez el abuelo sigue enojado conmigo. Senju sostuvo su mano y dijo con un suspiro, es tan tarde, el abuelo se habría ido a la cama hace mucho tiempo. Dicho esto, cuando Senju llevó a Tang Li de vuelta a casa, se congeló. La sala de estar estaba muy iluminada. Cuando Senju salió, tenía miedo de molestar a Eldersen dormido, sin mencionar el encender las luces, incluso caminando sin hacer ruido. Solo Eldersen y Senju estaban viviendo en esta casa, por lo que sabía quién había encendido las luces. ¿Qué pasa? Tang Li miró la figura congelada de Senju en la puerta, y de repente habló cuidadosamente. Senju miró a su alrededor y no vio la figura del anciano Sen. Dio un suspiro de alivio. Está bien, entra. Mientras decía eso, encontró un par de zapatillas para Tang Li. Senju no se atrevió a quedarse en el salón, arrastrando a Tang Li al dormitorio, cerrando la puerta de la habitación. El corazón fuertemente colgado finalmente cayó al suelo. La luz no es buena abajo. Además, justo ahora Senju fue abrazado hasta la muerte por Tang Li. No pudo ver la cara de Tang Li claramente, esta vez en la luz brillante para echar un vistazo, pero se sorprendió. Tang Li había perdido mucho peso de repente. Las esquinas de los ojos y las cejas están llenas de fatiga y cansancio, y los círculos oscuros bajo los ojos también son un poco evidentes, y a simple vista, sé que tantos días no durmieron bien. No sé cuánto tiempo había estado vigilando abajo, su pelo estaba un poco desordenado, mirando a Senju con lástima, la mirada parecía un poco tonta. Senju olfateó, su cara no era muy buena. El aire estaba lleno de olor a alcohol. ¿Cuánto vino has tomado? Senju presionó a Tang Li para que se sentara en el sofá. Tang Li quería mentir, pero después de conocer la mirada interrogante de Senju, no se atrevió a mentir de nuevo. Encogió los hombros y susurró algo tímidamente,
La cena estaba llena de gente digna, no dejaban de beber. No siempre podía rechazarlos. Senju se acercó a Tang Li. Tang Li era alto y de piernas largas. Sentarse en un solo sofá con una pequeña área era realmente un poco molesto. Inclinó la cabeza y levantó los ojos para mirar a Senju con cuidado, y también usó su dedo índice y pulgar para tirar suavemente de la esquina del abrigo de Senju. Senju conoce las dificultades de Tang Li, y no es bueno acusarlo en este momento. Fue solo un poco de dolor. Pensando en cuando tenía 20 años, comía y bebía con sus amigos todos los días, tan loco que ni siquiera quería volver al dormitorio de la escuela. Pero Tang Li tomó estas cosas que no debería haber tomado hace mucho tiempo. A Senju le dolían los ojos y su nariz estaba un poco agria. Ha sido duro. Tomó un respiro y frotó el pelo de Tang Li. No es difícil. Tang Li se frotó contra la palma de la mano de Senju como un gato, haciendo converger sus ojos, su expresión un poco fría. Todavía quedan 2 días para que termine. Senju quería preguntarle a Tang Li qué evidencia había encontrado y qué planeaba hacer a continuación, pero las palabras llegaron a sus labios, pero no pudo preguntar. Temía que su investigación causara un daño secundario a Tang Li, y Tang Li estaba acostumbrado a ser independiente desde que era joven. Incluso cuando se unió a la compañía de Zhou Che y se puso en contacto con la familia Tang antes, no le había revelado ni un poco de información. Después de pensarlo, Senju se tragó esas palabras de nuevo en su estómago. Siéntate aquí un rato, iré a buscarte un vaso de agua. Senju acarició la cabeza de Tang Li y se giró para salir del dormitorio. Mientras servía el agua en la cocina, Senju escuchó una serie de pasos y pensó que Tang Li había salido. ¿No te dije que descansaras en el dormitorio? Senju giró la cabeza y dijo, si el abuelo te ve. El sonido se detuvo en un instante. La persona que vino fue nada menos que Aldershan. Eldersen llevaba un traje de pijama y se detuvo cuando llegó a la puerta de la cocina. Tenía poca expresión en su rostro y sus ojos miraban fijamente a Senju de una manera complicada. Un sincero sudor se desbordó en la frente de Senju. Abuelo, ¿por qué estás despierto? Eldersen no dijo nada. Miró la tetera hirviendo frente a Senju, y se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de decir, hay ingredientes en la nevera, prepárale sopa para que está sobrio. Senju, me atrevo a decir que Aldershan no solo sabía que había criado a Tang Li, sino que también olía el olor del alcohol en Tang Li. Senju estaba un poco débil y un poco asustado, ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza, mucho menos a mirar a los ojos de Eldersen. Soltó un bajo "oh", luego enterró su cabeza y caminó hacia la nevera. Había muchos ingredientes en la nevera, tantos que los ojos de Senju quedaron deslumbrados. No sabía cómo hacer una sopa sobria, y después de estar parado frente al refrigerador por mucho tiempo, no sabía qué ingredientes debía tomar. Cuando Senju se avergonzó, de repente escuchó el suave suspiro de Eldersen. Yo lo haré. Eldersen se paró silenciosamente junto a Senju. Ve y cuida bien de ese niño. Senju dio uno una vez más. Caminando hacia la puerta de la cocina, Senju reunió el coraje para darse la vuelta y mirar a Eldersen que estaba eligiendo los ingredientes. Abuelo, lo siento. Eldersen ni siquiera lo miró. Esta es tu propia elección, aunque hayas elegido mal, la persona con la que debes disculparte es tú mismo. Senju frunció los labios y se fue rápidamente de vuelta al dormitorio. En el dormitorio, Tang Li había esperado demasiado y se había dormido acurrucado en el único sofá, sus miembros delgados y altos, apretujados en el único sofá, con un aspecto cada vez más lastimoso. Senju se puso de rodillas junto al sofá y observó cuidadosamente la cara de Tang Li mientras dormía. Aunque Tang Li se veía tan desaliñado y cansado, no podía ocultar la delicadeza de sus rasgos. Su bello contorno parecía ser esbozado por un famoso pintor italiano poco a poco, casi perfecto. Después de dormir, las cejas de Tang Li todavía estaban ligeramente fruncidas, como si estuviera pensando en un asunto muy importante en su sueño. Senju usó su dedo índice para asentir suavemente a su frente. La ceja se relajó lentamente. Senju respiró un suspiro de alivio, levantó su barbilla con una mano y miró fijamente a Tang Li por un instante, como si no se cansara de ello. Hasta que sonó la llamada a la puerta, Senju volvió repentinamente a sus sentidos. Se levantó y fue a abrir la puerta. Afuera de la puerta estaba Aldershan, sosteniendo un tazón de sopa condimentada. Senju tomó rápidamente el tazón y se sonrojó un poco. Gracias, abuelo. Eldersen quería decir algo, pero se detuvo, solo advirtió que se acostara temprano. Senju cerró la puerta y se puso de rodillas nuevamente delante del sofá con el bol. Tang Li suele comportarse muy bien delante de Senju, esta vez bebiendo más obediente. Casi Senju dijo que hiciera lo que hizo, después de beber la sopa sobria, y bajo las instrucciones de Senju ir tranquilamente al baño.
Senju tomó sus ropas y pantalones sin usar y los puso en los brazos de Tang Li, luego se acostó en la cama y jugó con su teléfono de manera aburrida. No mucho después, Senju se sintió somnoliento y se quedó dormido. Desde que regresó de Hincheng, el sueño de Senju había sido poco profundo, y el más mínimo movimiento en la noche lo despertaba fácilmente. Pero esta noche durmió tan profundamente que ni siquiera supo cuando Tang Li se metió en la cama. La cama de 1,5 metros todavía estaba un poco apretada para 2 hombres grandes, así que Senju se dio la vuelta y accidentalmente puso su pierna en el cuerpo de Tang Li. La temperatura corporal de Tang Li es alta, parecía una gran bolsa caliente de la existencia general, y Senju ya tiene las manos y los pies fríos. Después de tocar a Tang Li, subconscientemente lo abrazó. La persona en sus brazos estaba tiesa, ni siquiera se atrevió a moverse un poco. Durante mucho tiempo, un ligero suspiro sonó en los oídos de Senju. En la oscuridad, una cosa cálida y suave tanteó los labios de Senju, frotándolos amorosamente, como si besara un tesoro. Al día siguiente, Senju abrió los ojos y fue el único en la cama. Recordando todo lo que pasó anoche, Senju se levantó de la cama en un instante, se levantó rápidamente de la cama y se puso las zapatillas, saliendo corriendo del dormitorio sin siquiera terminar su ropa. Elder Sen, completamente vestido, estaba sentado en el sofá con un periódico extendido en su rodilla. Senju, ¿dónde está Tang Li? Elder Sen se quitó sus anticuados lentes y le dio una mirada lenta y deliberada. Senju se dio cuenta de su grosería y preguntó, un poco avergonzado y un poco ansioso, «Abuelo, ¿se ha ido Tang Li?» Elder Sen sacudió la cabeza impotente y señaló la cocina con la barbilla. «La gente es mucho más diligente que tú. Está ocupado desde la mañana». Senju vino a la cocina y de hecho vio la figura ocupada de Tang Li. Escuchando sus pasos que se acercaban, Tang Li dijo sin mirar atrás, «Ve a lavarte, puedes desayunar más tarde». «Oh». Senju respondió torpemente, y luego preguntó, recordando algo, «¿Sabes quién soy sin siquiera mirar atrás?» Tang Li sonrió y miró a Senju, sus bonitos ojos negros como obsidiana cristalina. «Supe que eras tú en el momento en que saliste del dormitorio». Se encogió de hombros. «Soy sensible a ti, ya sea tu voz o el sonido que haces». Senju se quedó sin palabras. Inmediatamente después, se ruborizó lentamente. El trabajo de Tang Li fue bueno, los huevos estaban bien fritos y la tostada se horneó con la textura adecuada, pero Elder Sen mantuvo su cara larga para que la atmósfera en la mesa fuera un poco deprimente. Después del desayuno, Tang Li tomó la iniciativa de limpiar el desastre. Elder Sen miró distraídamente la sonrisa en la cara de Tang Li que podría describirse como agradable, zumbando de sus fosas nasales. Sacudió el periódico que acababa de terminar de leer y se levantó para volver a su dormitorio. Antes de que la familia Sen se fuera a la quiebra, las vidas de Senju y Tang Li fueron atendidas por personas como la tía Chen y el tío Sang, sin mencionar la limpieza y la cocina y el lavado de platos. Y Senju ni siquiera podía dejar que Tang Li se moviera por las macetas. Por lo tanto, siempre había pensado que Tang Li carecía de habilidades para vivir, pero esta vez, cuando vio a Tang Li lavando hábilmente los platos y limpiando la mesa vidriada, la mandíbula de Senju cayó al suelo por sorpresa. Tang Li terminó de lavarse las manos y se dio la vuelta para ver la cara de sorpresa de Senju. No pudo evitar sentirse divertido. «¿Qué pasa?» Senju señaló silenciosamente hacia el lado. «Ahí está el lavavajillas». «Tang Li, solo hay pocos tazones, no hay necesidad de desperdiciar agua y electricidad». Los ojos de Senju se abrieron de par en par al observar a Tang Li. Quería criar a Tang Li para que fuera un noble y joven maestro que estuviera por encima del mundo y no tocara el sol, pero no esperaba terminar como un hombre bueno y ahorrativo, una persona que no se pudiera relacionar con la palabra villano de ninguna manera. Tang Li era mucho más alto que Senju, y desde su ángulo, podía ver la piel clara y delicada de Senju, así como su boca ligeramente abierta por sorpresa, y las gruesas y largas pestañas que parecían pequeños abanicos, revoloteando y parpadeando, revoloteando hasta la punta del corazón de Tang Li. Tang Li se veía tan irritado que quería tocar el cabello de Senju, así que su corazón se movió, levantó audazmente su mano y la acarició, e incluso la frotó suavemente 2 veces. Al segundo siguiente, Tang Li se encontró con los ojos de Senju, su corazón se conmocionó. Justo ahora el coraje fue lanzado instantáneamente a las nubes. Él retiró rápidamente su mano, la aprensión a tartamudear. «Lo siento, yo». Antes de que pudiera terminar su frase, Senju levantó de repente su mano y le tocó el cuello. Tang Li estaba aturdido, tan nervioso por un momento que se olvidó incluso de respirar. Fue solo cuando un toque frío llegó a su cuello que su cordura a la deriva regresó gradualmente a él. Senju le había dado un collar. El colgante me resultaba muy familiar. Tang Li se congeló durante medio minuto antes de que torciera el colgante con la punta de sus dedos y lo mirara.
Era un pequeño ratón dorado, el que se llevó Senju hace unos meses. Senju se rascó la cabeza y dijo con cierta vergüenza: la cadena anterior fue arrancada por mí, así que la sustituí por una cadena de estilo similar, y ahora esta cosa ha vuelto finalmente a su legítimo propietario. La cara de Tang Li tenía una expresión incrédula. Cuando Senju vio que no reaccionaba, pensó que no le gustaba la nueva cadena, y de repente, estaba un poco ansiosa, y reflexivamente trató de quitar la cadena que ya llevaba alrededor del cuello de Tang Li. Si no te gusta, puedo ir a cambiarlo de nuevo. No. Tang Li violentamente presionó su mano. Senju miró a Tang Li con una expresión de perplejidad. Me gusta mucho. Tang Li bajó los ojos, y aunque su expresión parecía inusualmente tranquila, los extremos enrojecidos de sus ojos traicionaron sus emociones, y abrió la boca. Gracias. Senju levantó sus labios y sonrió, acariciando la mejilla de Tang Li y limpiando la punta de sus ojos con su pulgar. De nada. Gracias. Senju. Las lágrimas que de repente se derramaron de las esquinas de los ojos de Tang Li empaparon las puntas de los dedos de Senju, y abrazó a Senju, tan fuerte que no lo soltaría por el resto de su vida. Soy tan estúpido y malo, siempre metiéndome en problemas desde que era pequeño, y haciéndote daño a ti y al abuelo, y todavía estás dispuesto a darme una oportunidad. Senju acarició la espalda de Tang Li. Solo me estoy dando una oportunidad. De hecho, Senju no tenía fondo en su corazón. Wei Jing le había advertido una y otra vez que se mantuviera alejado de Tang Li, pero al final no lo hizo. Incluso tuvo una pequeña oportunidad. No había estado en contacto frecuente con Tang Li durante los últimos 6 meses, pero no había cortado completamente el contacto, y Tang Li se había alejado cada vez más de la línea de la trama original, completamente fuera de la pista. Sin embargo, la vida de Senju no se había visto afectada de ninguna manera. Tal vez el contragolpe del que hablaba Ye Jung había terminado. Dando otro paso atrás, aunque fuera una vez más ignorado por los demás, admitió que al menos Tang Li todavía podía verlo. En este mundo, solo Tang Li lo entendía. Una semana después, la familia Tang, que había sido gravemente herida por la separación, fue golpeada fuertemente de nuevo. Alguien dio anónimamente la noticia en el foro de que hace 10 años, la familia Tang había llegado al extremo de organizar espías para robar la información de los proyectos de la empresa y la lista de clientes con el fin de anexar una empresa de reciente creación, e incluso había utilizado la violencia verbal para obligar a la pareja que dirigía la empresa a morir. Lo que es aún más exasperante es que la pareja también pertenecía a la familia Tang. La revelación fue rápidamente transferida a Weibo, donde los fabulosos ciudadanos comenzaron a separar el personal de la familia Tang y las intrincadas disputas y rencores. Almohadilla. El tema de la familia Tang una vez llegó a los 3 primeros puestos de la lista de búsqueda. Debido a las constantes llamadas y @s de los ciudadanos, el blog oficial de la policía local tuvo que intervenir y decir que intervendrían en la investigación. Al día siguiente, todos los miembros de la familia Tang, incluyendo a Tang Li, fueron llevados a la estación de policía para ser interrogados. Cuando Senju recibió esta noticia del tío Sang, estaba tan asustada que no pudo celebrar más la reunión, e inmediatamente dejó su carga, arrastrando a la tía Chen a correr a la estación de policía donde estaba Tang Li. Desde el mediodía hasta la noche, Senju se sentó en silencio en una silla en la comisaría, sin un sorbo de agua o un bocado de comida. La tía Chen estaba muy ansiosa y no podía hacer nada al respecto. Esperando hasta las 9:30 de la noche, Tang Li finalmente salió de la sala de interrogatorios, seguido por Tang Min. La principal actividad de la empresa es proporcionar una amplia gama de productos y servicios a sus clientes. La cara de Tang Li no estaba bien y se veía un poco débil. Se paró en su lugar, mirando a Senju mientras se acercaba, tratando de sacar una sonrisa muy forzada. Han terminado de jugar. Tang Li dijo como si nada estuviera mal. Senju suspiró y abrazó a Tang Li sin decir una palabra. Felicitaciones. Senju dijo, tanta gente está mirando. Tang Li devolvió el abrazo a Senju. Su corazón que había caído vacío se llenó hasta el borde en un instante. Esa gente en internet va a volver a meterse con nuestra relación más tarde. Senju sabía que Tang Li se refería al momento en que Du Pintin fue colgado. Soltó a Tang Li y le dio un golpe a la punta de la nariz. ¿No es así? Tang Li se congeló, y luego sonrió. Sí. Senju, vamos. ¿A dónde? Encontrar un lugar para comer. Senju se alejó. Entonces vamos a casa. Tang Li tomó su mano, el amor en sus ojos casi derramando. Bien. Bueno, este es el final de esta bonita historia. Solo faltan los extras.